En cuanto a la astucia de los hombres en relación con las mujeres, también me ha sido contada una historia aún más rara que todas estas. Dime lo que sepas, pidió el rey. Sabe, oh rey, que la hija de un monarca, que no había en su época quien pudiera competir con ella en cuanto a belleza, hermosura, esbeltez de talle, equilibrio de proporciones, elegancia y distinción y en hacer perder la cabeza a los hombres, siempre solía decir, en mi época no hay quien me iguale. Todos los hijos del rey la pedían por esposa, pero ella no aceptaba a ninguno. Se llamaba Dadma. No me casaré, decía, sino con quien consiga vencerme en un torneo, a espada y lanza. Si alguien logra vencerme, yo me casaré con él de todo corazón, pero si le puedo, me apoderaré de su caballo, de sus armas y de sus vestidos, y escribiré sobre su frente, este es el liberto de fulana. Los hijos de reyes acudían de todas partes, lejanas o próximas, pero ella los vencía y los deshonraba, se apoderaba de sus armas y los marcaba a fuego. El hijo de un rey de Persia, llamado Bahram, oyó hablar de ella y desde su lejano país se puso en marcha llevando consigo dinero, caballos, hombres y tesoros reales, y llegó junto a ella. Apenas llegado, envió al padre de la princesa un magnífico regalo y el rey recibió al príncipe con muchos honores. Luego éste envió a decirle, por medio de uno de sus ministros, que quería casarse con su hija, pero el padre le contestó, «Hijo mío, yo no tengo ningún poder sobre mi hija Dadma, ya que ha jurado que solo se casará con quien pueda vencerla en combate singular». «Yo», dijo el príncipe, «salí de mi ciudad solo para esto». «Mañana», replicó el rey, «te encontrarás con ella». Al día siguiente el padre envió un mensajero a su hija y la previno. Cuando ella lo supo, se preparó para la lucha, se puso sus arreos de guerra y se dirigió al campo de batalla, mientras el príncipe se acercaba a ella. La gente que se había enterado de la noticia había acudido de todas partes. Dadma, que se había colocado su ceñidor y se había velado el rostro, avanzó. Entonces apareció el príncipe en plena forma, revestido de la más sólida armadura bélica y completamente equipado. Se lanzaron el uno contra el otro, y durante mucho tiempo voltearon, combatiendo y luchando. Dadma, viendo en el joven un valor y una caballerosidad que no había hallado en otros, tuvo miedo de que la pusiera en evidencia ante los presentes, completamente segura de que acabaría vencida. Por ello, quiso burlarle y valerse de astucia, se descubrió el rostro, que apareció más brillante que la luz de la luna. Al verlo, el hijo del rey quedó perplejo, sus fuerzas le fallaron y su voluntad se paralizó. Ella, entonces, lo desarzonó y lo tuvo entre sus manos cual gorrión entre las garras del águila, mientras que el príncipe, asombrado ante su aspecto, no sabía lo que hacían de él. Ella se apoderó de su caballo, de sus armas y de sus vestidos, lo marcó a fuego y lo soltó. Una vez repuesto de su asombro, el príncipe estuvo durante unos días sin comer ni beber ni dormir, a causa de la derrota sufrida, mientras el amor por la mujer se había alojado en su corazón. Mandó a un esclavo de su padre con una carta en la que le decía que no podía regresar a su país, pues había de lograr su propósito o morir. Cuando el escrito le llegó al padre, éste se entristeció y quería enviarle ejércitos y soldados, pero sus ministros impidieron que lo hiciera y le indujeron a tener paciencia. Entonces, el hijo del rey se valió de la astucia para lograr su propósito, se disfrazó de viejo decrépito y fue al jardín de la hija del rey, al que ella iba la mayoría de los días. Se acercó al encargado del jardín y le dijo, «Soy un extranjero de lejano país. En mi juventud, y todavía hoy, fui experto en agricultura y en el cultivo de plantas y flores y nadie sabe de ello tanto como yo». El jardinero se alegró mucho al oírlo, le hizo entrar en el jardín, lo presentó a sus subalternos y así quedó empleado para cuidar de los árboles y de los frutos. Cierto día, mientras se hallaba en tal situación, los esclavos entraron en el jardín llevando mulos que transportaban alfombras y recipientes. Al preguntar de qué se trataba, le respondieron, «La hija del rey quiere pasear por este jardín». Él se alejó, cogió parte de los vestidos y adornos que había traído de su país, los llevó al jardín, se sentó ante algunas de aquellas cosas preciosas y se puso a temblar como si esto fuera causado por su vejez. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso.
Cuando llegó la noche 598, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que, la concubina prosiguió, al cabo de un rato llegaron las doncellas y los criados, entre ellas la hija del rey, hermosa como luna entre las estrellas. Pasearon por el jardín, cogiendo frutos, y vieron a un hombre sentado bajo un árbol, era el hijo del rey. Se dirigieron hacia él y al verlo se dieron cuenta de que era un viejo cuyas manos y pies temblaban y ante el cual había vestidos, cosas preciosas y regalos. Al verle quedaron asombradas ante el estado en que se hallaba y le preguntaron qué hacía con aquellos vestidos y aquellas cosas preciosas. Con estos vestidos quiero casarme con una de vosotras. Se burlaron en sus barbas y le dijeron: si te casaras, ¿qué harías con ella? Le daría un beso, uno solo, y después me divorciaría. Te doy por esposa a esta doncella, dijo la hija del rey. Él se dirigió hacia la doncella, apoyado en su bastón, tembloroso y a trompicones, la besó y le dio aquellos vestidos y objetos preciosos. La doncella quedó satisfecha, todas juntas se rieron de él y se marcharon a su casa. Al día siguiente entraron en el jardín, se acercaron al viejo y lo hallaron sentado en el mismo sitio, y ante él había vestidos y objetos preciosos en mayor número que el día anterior. Se sentaron junto a él y le preguntaron: Viejo, ¿qué haces con estos vestidos? Con ellos quiero casarme con una de vosotras, al igual que hice ayer. Te doy por esposa a esta doncella, le respondió la hija del rey. Él se le acercó, la besó y le dio aquellos objetos preciosos, y ellas se marcharon a su casa. Cuando la hija del rey vio las joyas y los objetos preciosos que había dado a sus doncellas, pensó: yo los merezco más que ellas. Ningún mal puede venirme de esto. Cuando fue de día, salió sola de su casa bajo la apariencia de una doncella, ocultándose hasta llegar junto al viejo. Y al llegar junto a él, le dijo: Viejo, yo soy la hija del rey. ¿Quieres casarte conmigo? De 1000 amores. Sacó para ella las joyas y los objetos preciosos de más valor y de mayor precio, se los dio y se levantó para besarla mientras ella estaba tranquila y segura. Mas cuando estuvo junto a ella, la cogió con fuerza, la estiró sobre el suelo y le robó su virginidad. Luego le dijo: ¿No me reconoces? ¿Quién eres? Soy Bahram, el hijo del rey de Persia. He cambiado mi aspecto y me he alejado de mi familia y de mi reino por tu causa. Ella se levantó de debajo de él, silenciosa, sin contestarle y sin decir ni palabra sobre lo que le había ocurrido, pensando: si le matara, ¿de qué me serviría haberlo matado? Reflexionó un poco y se dijo: solo me queda huir con él a su país. Reunió sus riquezas y sus objetos preciosos y mandó avisarle de que también él recogiese lo que poseía. Se pusieron de acuerdo en cuanto a la noche en que partirían. Luego, tras haber montado en sendos corceles, se pusieron en marcha de noche y al surgir el día ya habían atravesado lejanos países. Prosiguieron el viaje hasta llegar a Persia, cerca de la ciudad del padre de él, quien, cuando se enteró de su llegada, fue a recibirlo con soldados y ejércitos, muy contento. Al cabo de unos días envió un magnífico regalo al padre de Dadma y le escribió una carta en la que le informaba de que su hija estaba con él, y solicitaba su ajuar nupcial. Cuando los regalos le llegaron al padre de Dadma, los aceptó, acogió con honor a quienes los habían traído y quedó muy contento. Luego mandó preparar los banquetes, hizo venir al cadí y a los testigos, escribió una carta al hijo del rey, regaló trajes de corte a los mensajeros que habían traído el escrito del rey de Persia y envió a su hija el ajuar. Y así, el hijo del rey de Persia permaneció con ella hasta la muerte. ¿Ves, pues, oh rey, hasta dónde llega la astucia de los hombres respecto a las mujeres? Yo no renunciaré a mi derecho hasta que muera. Y, una vez más, el rey mandó que mataran a su hijo. Pero entonces se adelantó el séptimo visir, besó el suelo ante él y dijo: oh, rey, dame tiempo para que pueda darte este consejo: quien tiene paciencia y obra con cautela ve colmadas sus esperanzas y consigue lo que desea, en cambio quien se precipita, habrá de arrepentirse. Yo he visto lo que ha urdido esta mujer para inducir al rey a actos imprudentes. Este humilde siervo tuyo, inundado por tu gracia y magnanimidad, quiere aconsejarte. Yo soy, oh rey, quien mejor conoce la astucia de las mujeres, yo sé lo que nadie sabe.
Y sobre esto me han contado la historia de la vieja y del hijo del mercader. ¿Cómo es esa historia, visir?, preguntó el rey. Oh, rey, me han contado que un mercader rico tenía un hijo al que quería mucho. Un día, el joven le dijo a su padre: Padre mío, quiero expresarte un deseo y si me lo concedes sentiré gran alegría. ¿Cuál es, hijo mío? Dímelo para que pueda concedértelo, pues aunque se tratase de la luz de mis ojos cumpliría tu deseo. Quiero que me dé algún dinero para que pueda marchar con los mercaderes camino de Bagdad, para verla y contemplar los palacios de los califas, pues los hijos de los mercaderes me han descrito todo eso y ardo en ganas de verlo. Hijo mío, le respondió el padre, ¿quién podrá soportar tu ausencia? Te he dicho esto, prosiguió el hijo, y tanto si quieres como si no, lo haré, pues ha nacido en mí un deseo tal que solo cesará cuando yo haya llegado a Bagdad. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 599, refirió: Me he enterado, oh rey feliz, de que el visir prosiguió, cuando el padre se dio cuenta de que su hijo estaba decidido a partir, le preparó mercaderías por valor de 30.000 dinares y lo dejó partir con mercaderes de su confianza, a quienes lo confió. Y, tras despedirse de él, regresó a su casa. El muchacho realizó el viaje sin interrupción con sus compañeros, los mercaderes, hasta que llegaron a Bagdad, la ciudad de la paz. Una vez allí, el joven fue al mercado a alquilar una casa hermosa y agradable que había despertado su asombro y su admiración. Había en ella pájaros que gorjeaban y salones uno frente a otro, los suelos eran de mármol de colores y los tecos estaban recubiertos de lapislázuli. Al preguntar al portero cuánto costaba el alquiler mensual, este le contestó que 10 dinares. ¿Lo dices en serio o te burlas de mí?, preguntó el muchacho. Por Dios, replicó el portero, no digo más que la verdad, y es que todos los que han vivido en esta casa solo se han quedado 1 o 2 semanas. ¿Por qué?, preguntó entonces el muchacho. Hijo mío, prosiguió el portero, cuantos la han habitado han salido de ella o enfermos o muertos. Esta casa ha cobrado esta fama entre la gente y nadie se atreve a vivir en ella. Por esto te he dicho que el alquiler es esa cantidad. Cuando el joven hubo oído todo eso quedó muy asombrado y pensó que indudablemente en aquella casa había algo que daba lugar a muertes y enfermedades. Tras reflexionar, pidió a Dios ayuda contra Satanás, lapidado sea, apartó de sí aquella preocupación y se quedó a vivir en ella, mientras se dedicaba a la compraventa. Y así pasaron unos días sin que a él, que vivía en aquella casa, le ocurriese nada de cuanto le había dicho el portero. Un día, mientras se hallaba sentado junto a la puerta de su casa, pasó una vieja de cabello gris que parecía una serpiente de aspecto repulsivo, la cual, alabando y bendiciendo a Dios, iba apartando las piedras y cualquier obstáculo que pudiera haber en la calle. Vio al joven sentado junto a su puerta, lo miró y manifestó su asombro de que se hallase allí. Mujer, le preguntó el joven, ¿me conoces o ves en mi parecido con otra persona? Al oír la vieja sus palabras se acercó a él, lo saludó y le preguntó, ¿cuánto tiempo hace que vives en esta casa? 2 meses, madre, por eso estoy asombrada. Ni yo, hijo mío, te conozco ni tú me conoces y tampoco te pareces a nadie. Estoy asombrada porque nadie ha vivido en esta casa sin salir de ella muerto o enfermo. Hijo mío, no me cabe duda de que tu juventud está en peligro. No has subido nunca a la azotea del palacio, ni has observado desde el mirador que hay allí. Y, tras decir esto, la vieja se marchó. Cuando la vieja hubo desaparecido, el joven se puso a meditar en sus palabras, diciéndose, no he subido nunca a la azotea del palacio, ni sé que haya allí mirador alguno. Entró enseguida en la casa, y empezó a dar vueltas hasta que en un rincón, entre los árboles, vio una hermosa puerta cubierta de telarañas, y se dijo, tal vez la araña tejió su tela sobre esta puerta porque la muerte está tras ella. Dándose ánimo con el dicho de Dios, no nos ocurrirá sino lo que Dios ha fijado. 241. Abrió aquella puerta y empezó a subir por una hermosa escalera hasta llegar a lo alto, allí vio un mirador. Se sentó un momento para descansar y mirar a su alrededor y distinguió un hermoso lugar, limpio, encima del cual había un asiento que dominaba todo y que se asomaba a Bagdad.
En aquel asiento había una mujer hermosa cual Uri, que le robó enseguida todo el corazón y le arrebató el sentido y el espíritu, sumiéndole en las dificultades con que tropezó Job y en la tristeza que había sentido Jacob. Cuando el joven la vio, tras observarla atentamente, pensó, quizás se diga que nadie puede vivir en esta casa sin morir o enfermar a causa de esta mujer. Ojalá supiera cómo ingeniármelas para salvarme, puesto que he perdido la cabeza. Bajó de la azotea del palacio pensando en su caso y se sentó. Pero apenas se había sentado, salió y se quedó a la puerta, perplejo ante lo que le sucedía. Y entonces vio avanzar a la vieja por la calle, mentando a Dios y alabándole. Al vería, el joven se levantó, la saludó y le dijo, «Madre, yo me encontraba bien con buena salud hasta que tú me dijiste que abriera la puerta, he visto el mirador. Lo he abierto y desde su parte superior he mirado y he visto cosas que me han dejado estupefacto. Pero creo que he de dormir y sé que nadie sino tú puede ser mi médico». La vieja, al oírlo, se echó a reír y le dijo, «Ningún mal te ocurrirá, si Dios ensalzado sea. Quiere». Al oír tales palabras, el joven entró en su casa y salió con 100 dinares. «Tómalos, madre, y trátame como el dueño puede tratar a su esclavo, pero hazme llegar pronto a un fin, porque si yo muriese a ti te pedirían cuenta de mi sangre el día del juicio». «De 1000 amores», respondió la vieja, «pero quiero que tú, hijo mío, me ayudes con habilidad y así podrás conseguir lo que pretendes». «¿Qué quieres?». «Quiero que me ayudes yendo al mercado de la seda, pregunta por la tienda de Abu Fazl Qaidam. Cuando te hayan indicado quién es, siéntate en su tienda, salúdale y dile que te dé el velo femenino bordado de oro que él posee, que es el más hermoso que hay en su tienda. Cómpraselo, hijo mío, a elevado precio y guárdalo hasta mañana en que, si Dios ensalzado sea. Quiere, iré a verte». Y tras decir eso, la vieja se marchó. Aquella noche el joven durmió sobre ascuas. Al llegar el día cogió 1000 dinares, se dirigió al mercado de la seda, preguntó por la tienda de Abu Fazl y uno de los mercaderes se la indicó. Al llegar allí vio pajes, criados y eunucos. Era un hombre de venerable aspecto, rico y, para colmo de bienes, marido de aquella mujer que no tenía igual ni siquiera entre los hijos de rey. Al ver al mercader, el joven lo saludó, y éste le devolvió el saludo y lo invitó a sentarse. Se sentó junto al mercader y dijo, «Mercader, quisiera ver tal velo para examinarlo». El mercader mandó al esclavo que fuera al fondo de la tienda y trajera el paquete de seda. Cuando lo tuvo ante sí, lo abrió y sacó de él algunos velos. El joven quedó asombrado ante su belleza y vio precisamente aquel velo. Se lo compró al mercader por 50 dinares y, contento, se marchó con él a su casa. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 600, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que», el visir prosiguió, entonces apareció la vieja. Cuando el joven la vio, se levantó y le entregó el velo. «Tráeme unas ascuas», pidió la vieja, y cuando el joven se las trajo, ella acercó un extremo del velo al fuego, lo quemó y luego lo dobló como estaba antes. Lo cogió y marchó a casa de Abu Fazl. Al llegar allí, llamó a la puerta y la mujer del mercader, al oír su voz, se levantó y abrió, porque la vieja era la comadre de la madre de la joven y precisamente la conocía por ser amiga de ella. «¿Qué quieres, madre mía?», le preguntó la joven. «Mi madre salió de aquí con dirección a su casa». «Hija mía», repuso la vieja, «ya sé que tu madre no está aquí, porque yo estaba con ella en su casa, pero he venido a la tuya porque temía que pasase el momento de la oración. Quiero hacer en tu casa las abluciones porque sé que eres persona limpia y que tu casa es pura». La mujer le permitió entrar en su casa y cuando la vieja estuvo dentro saludó a la dueña y rogó a Dios por ella. Luego tomó el aguamanil y fue al retrete. Allí hizo las abluciones rituales, rezó y volvió junto a la mujer y le dijo: «Hija mía, creo que en el sitio en que he hecho la oración han andado siervos y supongo que es impuro. Búscame, pues, otro lugar en que pueda rezar, pues creo que mi oración no ha sido válida». La mujer la tomó de la mano y le dijo: «Madre mía, ven a rezar a mi cama, aquella en la que se sienta mi marido».
Cuando la vieja estuvo en la cama se puso a rezar y a pronunciar el nombre de Dios, haciendo las genuflexiones rituales, pero, aprovechando la distracción de la joven, puso, sin que la vieran, el velo bajo la almohada. Acabada su plegaria, invocó las bendiciones de Dios sobre la dueña de la casa y se marchó. Al final del día el mercader volvió a casa y se sentó en la cama. La mujer le trajo comida, de la que comió lo que necesitaba, se lavó las manos y, al apoyarse en la almohada, vio que bajo ella asomaba un extremo del velo. Lo sacó y, al verlo, lo reconoció y supuso que su mujer había cometido adulterio. La llamó y le preguntó, ¿de dónde has sacado este velo? Ella le juró de la manera más solemne, no ha entrado nadie más que tú. El mercader, por miedo al escándalo, calló, diciéndose, si empezase a hablar de este tema quedaría deshonrado en Bagdad, pues era contertulio del califa y por lo tanto no pudo hacer más que callar, sin decir ni palabra a su mujer. La mujer se llamaba Masilla. El marido la llamó y le dijo, me han dicho que tu madre está en cama y que no está bien del corazón, tanto que todas las mujeres están en su casa y lloran. Te mando que salgas y vayas a su casa. La mujer fue a casa de su madre y al entrar vio que gozaba de salud, pero se sentó un momento. Y entonces vio entrar a los faquines que traían sus cosas desde casa del mercader y que trasladaban todos los enseres que había en casa de la mujer. La madre, al ver eso, preguntó, ¿qué te ha ocurrido, hija mía? Ella dijo que nada sabía y la madre se echó a llorar y se entristeció porque su hija se había separado de aquel hombre. Al cabo de unos días la vieja fue a ver a la joven mientras ésta se hallaba en casa de su madre, la saludó afectuosamente y le dijo, hija mía, querida, ¿qué te ha ocurrido? Tienes el espíritu descompuesto. Luego fue a ver a la madre de la joven y le preguntó, hermana, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué le ha ocurrido a la chica con su marido? Me han dicho que la ha repudiado, ¿qué culpa ha cometido para hacer necesario todo eso? Quizá, le contestó la madre, por medio de tu baraca su marido regrese a ella. Ruega por mi hija, hermana, tú que cumples el ayuno y pasas las noches orando. Al cabo de un tiempo, cuando la madre, la vieja y la joven se hallaban juntas de conversación, la vieja le dijo a la joven, hija mía, no estés triste. Dentro de unos días yo, si Dios, ensalzado sea, quiere, te reuniré con tu marido. Y, a continuación, se dirigió a casa del joven y le dijo, prepáranos un buen banquete, pues te traeré la joven esta noche. El joven mandó traer comidas y bebidas para las dos mujeres y se dispuso a esperarlas. Entretanto, la vieja había ido a casa de la madre de la joven y le había dicho, hermana, en mi vecindad se celebra una fiesta nupcial. Deja que tu hija venga conmigo para que se divierta y así acaben sus preocupaciones y cavilaciones. Luego te la devolveré tal como la tomé. La madre de la joven le mandó que se pusiera sus mejores vestidos, la atavió con sus mejores joyas y trajes de gala, y la joven salió con la vieja mientras la madre las acompañaba hasta la puerta y seguía recomendándole a la vieja, cuida de que ninguna criatura de Dios ensalzado sea. Vea a la chica, porque tú bien conoces la posición de su marido junto al califa. No tardes y regresa con ella a la mayor brevedad posible. La vieja marchó con la joven y ambas llegaron a casa del muchacho. La muchacha creía que aquella era la casa en que se celebraba la boda. Cuando entró en ella y se halló en el salón, Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 601, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que el visir prosiguió, cuando se halló en el salón, el joven corrió hacia ella, la abrazó y le besó manos y pies. Por su parte, la joven quedó maravillada ante la belleza del muchacho y creyó que aquel lugar y todas las sustancias olorosas, así como los alimentos y bebidas que allí había, era un sueño. Cuando la vieja notó el asombro de la joven exclamó, sea el nombre de Dios sobre ti, hija mía. No temas, yo estoy aquí sentada y no te abandonaré ni un momento, tú haces para él y él hace para ti. Entonces la joven se sentó, con gran vergüenza, pero el muchacho se puso a juguetear con ella, a hacerla reír y a entretenerla con poesías y relatos, hasta que ella quedó contenta y feliz, comió y bebió.
Una vez satisfecha, tomó el laúd y se puso a cantar y se sintió inclinada y enternecida por la belleza del joven, el cual, al ver eso, se embriagó sin vino y perdió la cabeza. La vieja salió, y por la mañana, al regresar junto a ellos, les dio los buenos días y le preguntó a la joven: ¿Cómo has pasado la noche, señora mía? Bien, gracias a tu gran habilidad y a tus buenas artes de intermediaria. Ea, vayamos junto a tu madre. Pero cuando el joven oyó las palabras de la vieja, le dio 100 dinares y le dijo: déjala en mi casa esta noche. La vieja se marchó, fue a ver a la madre de la joven y le dijo: tu hija te saluda. La madre de la esposa la ha invitado a pasar esta noche con día. Hermana mía, le contestó la madre, salúdalas de mi parte. Si la muchacha está contenta con eso, no hay ningún mal en que pase la noche ahí hasta que esté satisfecha. Vuelva, pues, cuando quiera. Yo solo temo por los disgustos que le puede ocasionar su marido. Y así, la vieja siguió valiéndose de un ardid tras otro con la madre, y la joven permaneció en aquella situación durante 7 días, en cada uno de los cuales la vieja recibió 100 dinares del joven. Pasados esos días, la madre de la joven le dijo a la vieja: tráeme enseguida a mi hija, pues mi corazón está preocupado por ella. La duración de su ausencia se ha prolongado y yo empiezo a estar intranquila. La vieja salió indignada por sus palabras y fue a ver a la joven. La tomó de la mano y las dos mujeres se alejaron del joven mientras éste quedaba dormido en su lecho por la embriaguez del vino, y así llegaron junto a la madre de la joven. Aquella se acercó, feliz y contenta, a su hija y tuvo gran satisfacción al verla. Hija mía, le dijo, mi corazón estaba preocupado por ti y dije a mi hermana, la vieja, palabras que la molestaron. Ve a besarle las manos y los pies, le sugirió la joven, pues ella ha satisfecho todos mis deseos como un servidor. Si no haces lo que te mando, ya no seré tu hija ni tú serás mi madre. Por ello, la madre se reconcilió inmediatamente con la vieja. Entretanto, el joven, al volver de su embriaguez, no vio a la joven, y sin embargo estaba contento por lo que había conseguido, pues había alcanzado su propósito. La vieja fue a ver al joven, lo saludó y le preguntó: ¿qué opinas de lo que he hecho? «Qué bien has pensado, qué bien has actuado», exclamó él. «Ahora, ven, arreglemos lo que hemos arruinado y devolvamos a esta joven a su marido, pues hemos sido nosotros la causa de su separación. ¿Qué hacer? Debes ir a la tienda del mercader, saludarle y sentarte ahí. Yo pasaré por delante de la tienda y tú, cuando me veas, te levantarás enseguida y te acercarás a mí. Me cogerás, me tirarás del vestido, me insultarás, me asustarás, me pedirás el velo y le dirás al mercader: tú, mi señor, ¿recuerdas el velo que te compré por 50 dinares? Ha ocurrido, señor, que mi mujer se lo puso, mas por haberse quemado una de las puntas, se lo entregó a esa vieja para que se lo llevara a zurcir. Pero la vieja lo cogió y se marchó sin que la haya visto desde entonces». «De 1000 amores», contestó el joven. Se dirigió inmediatamente a la tienda del mercader y cuando llevaba un rato sentado allí vio pasar por delante de la tienda a la vieja, que llevaba entre las manos un rosario. 242, mediante el cual elevaba alabanzas a Dios. Cuando la vio, se puso en pie, la arrastró por el vestido y empezó a insultarla e injuriarla, mientras ella hablaba amablemente y le decía: «Hijo mío, tienes disculpa». La gente del mercado se arremolinó alrededor de ellos preguntando por lo ocurrido. «Señores», explicó el joven, «yo le compré a este mercader por 50 dinares un velo que mi mujer solo llevó puesto durante 1 hora y se puso a incensarlo, saltó una chispa y quemó uno de sus extremos. Por ello, se lo entregamos a esta vieja para que lo llevase a arreglar y luego nos lo devolviese, pero desde aquel día no la volvimos a ver». «Este joven ha dicho la verdad», observó la vieja. «Sí, yo recogí el velo y entré en una de las casas en que suelo entrar y lo olvidé en cierto lugar, pero no sé en cuál. Yo soy una pobre mujer y tuve miedo del dueño del velo, por lo cual no quise volver a presentarme ante él». Mientras ocurría todo eso, el mercader, marido de la mujer, escuchaba las palabras de ambos.